acerca de las 10 vírgenes, que nos hace referencia al estado de la iglesia cuando Él regrese, aborda ahora a través de otra parábola en lo que debemos estar concentrados cada uno de nosotros como cristianos. Lo que a continuación Jesús quiere es brindarte a ti y a mí las instrucciones necesarias para que no nos equivoquemos, para que no cometamos el error de confiarnos como las vírgenes insensatas. Nos dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, inmediatamente después de la parábola de las 10 vírgenes, a partir del versículo número 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ya sabemos y hemos de entender que esta parte no nos ha sido concedida entenderla, no es que tengamos la capacidad de poder saber exactamente el día ni la hora. No nos corresponde a nosotros. ¿Qué sí nos corresponde a nosotros? ¿Qué te corresponde a ti como cristiano, a mí como cristiano, a ti como alguien que está buscando las cosas del reino de Dios y su justicia y que quiere ser parte de esa iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, que está esperando al Señor Jesús y que está siendo prudente? ¿Qué es lo que Jesús nos pide hacer? Versículo número 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí lo que está haciendo Jesús es un cambio en la conjugación del verbo y ahora lo habla en tiempo presente. Por lo tanto, lo que Jesús nos quiere transmitir a continuación es lo que debemos de estar haciendo, es en lo que debemos de enfocarnos como cristianos, como personas de fe. Porque el reino de los cielos es, mientras que en la parábola de las 10 vírgenes dice será, tiempo futuro. Entonces debemos de entender que en la secuencia de eventos, en la secuencia de instrucciones que Jesús quiere brindar a cada uno de nosotros, está esta parábola, después de que nos advierte acerca de que habrá quienes se queden fuera del reino de los cielos a causa de su insensatez y quienes entrarán a causa de su prudencia. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos. Aquí la palabra talento no es como en muchas ocasiones en las congregaciones se llega a manejar, como si fueran virtudes, como si fueran dones, como si fueran atributos. Aquí el talento es la medida de peso que se usaba en aquella época, que básicamente abarcaba algo así como 27 kilos de oro o de plata. El talento era la máxima medida que se tenía para poder hablar acerca de recursos materiales. Y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Esto es importante entenderlo. Cada uno de nosotros hemos recibido conforme a nuestra capacidad, conforme a nuestras posibilidades. Dios nos ha concedido el poder administrar sus bienes. Entonces debemos de entender que Jesús no nos quiere de ociosos, no quiere que sus siervos, sus doulos, como dice la Escritura, que significa literalmente esclavos, no desea que estemos en ociosidad, que estemos sin hacer nada. Él desea que estemos trabajando, que estemos sacando provecho para poder generar más riqueza para cuando Él regrese. El versículo 16 dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Se puso a trabajar de inmediato. Versículo 17: asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. En estos dos casos, las personas de inmediato, estos esclavos fieles, estos esclavos dignos de confianza, fueron y comenzaron a negociar con lo que habían recibido. A ellos no les interesó si uno tenía más, si uno tenía menos, simple y sencillamente se pusieron a trabajar con lo que habían recibido. No había comparaciones, los dos eran esclavos. A uno se le dieron 5 porque así Dios quiso darle 5, a otro se le dio 2 porque así quiso Dios darle 2, y no se van a poner a pelear entre ellos para ver quién tiene más o quién tiene menos, sino que se concentran en trabajar para generar más recursos para su Señor, porque ellos saben que no les pertenece. Ellos están conscientes de que están trabajando los bienes ajenos, están trabajando cosas que no les pertenecen. Entonces, las cosas del reino de Dios y su justicia no nos pertenecen. Su palabra, la gracia que Dios nos conceda para compartir alguna verdad, no nos pertenece, le pertenecen a Dios. Por lo tanto, necesitamos aprender a poner a trabajar lo que Dios nos ha concedido sin estar comparándonos con nadie. Versículo 18.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este fue alguien flojo, alguien perezoso. De hecho, la palabra de Dios para referirse en el griego original a este individuo es como alguien perezoso, como alguien indolente, alguien que no está trabajando de manera diligente, que no se decidió a poner a trabajar lo que había recibido de parte de Dios para la gloria de su nombre. Continúa diciendo la escritura: después de mucho tiempo, versículo 19, y aquí es donde aparece la palabra cronos, después de mucho cronos, tiempo, horas, meses, días, años, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos. Finalmente el Señor va a regresar y Él espera que estemos siendo de las prudentes, que estén trabajando con lo que su Señor le esté dando. Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí vemos que esta persona, que este esclavo, que este siervo, llega y se presenta con lo que había ganado. Su Señor no le pedía otra cosa sino que se pusiera a trabajar. Eso era todo. Conforme a su capacidad, este hombre trabajó y logró duplicar la cantidad que había recibido al principio. Entonces su Señor, contento, le dice: bien, buen siervo y fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí encontramos a personas prudentes. Estas son las vírgenes prudentes que se pusieron a trabajar en tanto que su Señor regresaba. Es muy importante que esto puedas entenderlo, porque muchas veces creemos que nuestro objetivo, nuestra meta es simplemente llegar al estado de salvación y listo, y nos despreocupamos de lo demás. No, amado, de ninguna manera. No se trata de que seas salvo, de que seas limpiado por la sangre de Cristo, que seas alguien preparado para las bodas del Cordero y no estés haciendo nada. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que comiences a trabajar con aquellas cosas que ahora sí Dios va a glorificarse, porque estás usando lo que Dios te ha concedido. Si a lo mejor eres una persona con ciertas capacidades para compartir, para ser maestro, te concentras en ello y te dedicas a ello, y Dios va a gozarse y te va a decir: entra en el gozo de tu Señor. Va a encontrar que estás haciendo lo que deberías de estar haciendo, trabajando conforme a tu capacidad para la gloria de Dios. En cambio, las personas que esconden su talento, que se concentran en otras actividades, en su propia vida, se van a topar con un serio problema. No van a estar listos. Cuando su Señor regrese, y regresará, y esté pidiendo cuentas, se van a topar con el siguiente escenario, estas personas. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Aquí encontramos una actitud de: primero tengo que resguardarme yo. Como yo no quiero trabajar, como yo no quiero comprometerme. Y lamentablemente es el estatus de muchas personas que hoy acuden a escuchar la palabra de Dios a las congregaciones. No se quieren comprometer, no quieren esforzarse, no quieren poner a trabajar sus talentos, no quieren ponerse a buscar realmente el reino de Dios y su justicia, sino que están únicamente yendo domingo a domingo como quien está cumpliendo para ir y acudir, pero nada más. Si hay alguna otra reunión entre semana, acuden a esa reunión, pero no están trabajando para que la gloria de Dios sea multiplicada sobre la tierra. No están concentrados en ello, y por lo tanto hay una actitud de pereza en sus corazones. De hecho, cuando Jesús le dice aquí en el versículo 26, respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Aquí la palabra negligente, o que se traduce en nuestro español como negligente, en realidad es la palabra perezoso o indolente. Quiere decir que este hombre, este varón, no quiso trabajar para su Dios. No quiso comprometerse, no quiso
correr riesgos, no se quiso atrever a hacer cosas. No, sino que simple y sencillamente se escondió detrás de la fachada de mejor entrego lo que es de él y se acabó, no tengo más que poder hacer. Y continuó diciéndole: sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Es decir, cuando menos debías haberte puesto a trabajar llevando, cuando menos el mínimo. Hay cosas que puedes hacer para el reino de los cielos y su justicia. No puedes decir que no tienes la capacidad, porque sí la tienes. Dios demanda de ti, en verdad, un verdadero compromiso para su reino. La manera en la cual vas a entrar en la prudencia de las 5 vírgenes que estaban listas el día en que él regresó es que estés trabajando. El trabajo, el hacer, el multiplicar las cosas que Dios te ha concedido para su gloria y su honra, esto va a producir en ti que te estés concentrando, que estés teniendo que vivificar tu vida, que estés teniendo que orar, que estés aprendiendo a depender de Dios, que estés concentrado en las cosas del reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. No te preocupes por lo demás. De verdad, Dios es fiel y cumple su palabra en todo momento. Por tanto, debías haber dado el dinero a los banqueros. O sea, haz lo mínimo, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Hay una consecuencia, sí. Dice el versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque aquel que tiene le será dado. O sea, aquel que resulta que llega sin que sus manos estén vacías, le va a ser dado por parte de Dios. Va a haber bendición de parte de Dios. Más el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Es decir, la capacidad que tenías va a ser retirada y van a capacitar más al que tiene más talentos, porque él sí quiere trabajar. Versículo 30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Sí, tuviste la oportunidad de servir a Dios, y esto es importante que puedas entenderlo. Tienes la oportunidad de servir a Dios. ¿Estás realmente comprometido con el reino de los cielos o no lo estás? ¿Estás realmente comprometido con un proyecto, con una congregación, con una iglesia, o no lo estás? Amado, no podemos estar de aquí para allá. Necesitamos estar comprometidos con un proyecto. No puedes andar divagando. Necesitas estar comprometido con el reino de los cielos, no con tu reino, no con lo que para ti son prioridades, no, sino con las cosas de Dios, las cosas del reino de Dios y su justicia. Cuando llegue ese momento, para muchos va a ser bien difícil, porque dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Tú lo vas a poder ver. Tú vas a ver que Jesús viene y se va a sentar en su trono de gloria. Y ¿sabes qué es lo que va a hacer? Va a estar llamándonos a ti y a mí, uno por uno, a presentar cuentas de lo que hicimos a partir de que fuimos limpiados, a partir de que fuimos hechos como parte de esa iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Nos va a demandar qué fue lo que hiciste con la vida eterna que te entregué, qué fue lo que hiciste con la sangre en tus manos que te purificaba, que estaba limpiándote, qué hiciste con las enseñanzas que estuviste escuchando. Dios nos está queriendo enseñar en qué debemos de estar concentrados para cuando Él regrese. Y ya nos dijo aquí que va a haber gente que tenga talentos y que los va a estar poniendo a trabajar. Pero habrá quienes no se comprometan. Y aquí nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga, que vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Hay un poder, hay una gloria, un reinado de parte de Cristo. Y tú y yo vamos a ver a Jesús de frente, ahí sentado en su reino. Y tú y yo vamos a saber si hicimos lo correcto. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Vendrán cristianos de todos lados. Estaremos cristianos de China, estaremos cristianos de Irán, de Irak, de Europa, de Sudamérica. Todos los que somos cristianos estaremos delante de Jesús. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros. Aquí va a haber una separación dolorosa.
Vas a mirar como Jesús, que conoce qué es lo que hemos hecho, que sabe perfectamente cómo estamos trabajando, qué estamos haciendo, a qué nos hemos dedicado los últimos años de nuestra vida, si somos personas que hemos hecho bien en nuestras relaciones interpersonales, que estamos teniendo fruto, que estamos viviendo para Él. Él lo sabe perfectamente y va a haber una separación que va a ser bien dolorosa y tú vas a ver cómo de momento va a llegar ante ti y te van a hacer a un lado o a otro, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Tú has visto cómo en un momento se parecen mucho una oveja y un cabrito? Hay un momento en su crecimiento que son muy semejantes. Bueno, el Señor va a separarte a ti de otras personas y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Esto no se te va a olvidar jamás. Cuando veas que te indican que pases del lado izquierdo, vas a saber que fuiste reprobado como siervo de Cristo. Vas a saber que fuiste reprobado como iglesia de Jesús, que no hiciste lo que debías de estar haciendo. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay un reino preparado para los siervos, para los esclavos de Dios, como dice la palabra en griego doulos, siervos o esclavos. Hay un reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Dios ha estado planificando, Dios ha estado trabajando en un reino especial para ti y para mí. Si es que decidimos comprometernos, quitarnos la insensatez y convertirnos en personas prudentes. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Miren en qué cosas tan sencillas Jesús está poniendo la atención, en lo que deberíamos de estar tú y yo trabajando. Tuve hambre y me diste de comer. Aquí Jesús no se refiere a grandes predicadores, no se está refiriendo a grandes obreros, a personas que levantan orfanatos, a personas que se van a las misiones. No, aquí Jesús está hablando de cuando hubo la oportunidad le diste de comer a alguien, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, un vaso de agua a una persona sedienta. Cuando estás haciendo un bien hacia una persona, cuando estás buscando que una persona tenga algo en ese momento de comer, tú estás fomentando que el reino de los cielos crezca entre los hombres. Y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Todo esto es parte de una vida práctica, de una vida que no demanda demasiado. Aquí nos está hablando de cuestiones muy prácticas de nuestra vida. No se está refiriendo a que dejes de trabajar. Te está diciendo, oye, recibiste un forastero. No te está pidiendo que dejes de trabajar. Oye, le diste de beber a una persona cuando necesitaba. Cuando alguien no tenía que comer, le brindaste ayuda. Cuando tu hermano en la fe no tenía para alimentarse, tú cubriste esa necesidad. Tú lo estabas haciendo para tu hermano, pero Jesús lo ve que lo estás haciendo para él. Luego dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Jesús dice en el versículo 40, y esto es bien importante que podamos entenderlo porque esta es parte del estándar que Jesús va a usar. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Jesús va a valorar cómo tratamos a nuestros hermanos en la fe. Jesús va a poner por obra, Jesús está mirando cómo tratas a tu hermano en la fe. Si sabes que tiene alguna necesidad y la cubriste. Si sabes que alguien tenía falta de alimento y atendiste. Si sabías que alguien podías visitarlo en la cárcel y fuiste, o enfermo y lo visitaste. Es decir, Jesús está mirando tu amor hacia tus hermanos. En esta vida, en este presente, Jesús va a valorar tu amor para con tus hermanos como las directrices que hiciste por Él. Jesús ve que lo que estabas haciendo por alguno de tus hermanos, lo estabas haciendo para Él. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Qué fuertes palabras. Los llama maldecidos, anatemas, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El lugar que van a tener
las personas que yendo a la iglesia, que sentándose domingo a domingo, escuchan una y otra enseñanza, pero que no hacen por ayudar a su hermano, que no cuidan de sus hermanos en la fe? Dice la Escritura: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Aquí Jesús lo que nos está diciendo es que existen dos grupos, igual que en la parábola de las 10 vírgenes. Por eso este capítulo 25 es lo que Jesús nos está advirtiendo que va a suceder y cómo poder estar dentro del grupo de los prudentes, dentro del grupo de las ovejas, dentro del grupo de los siervos que se ponen a trabajar. Vea qué importante es leer el contexto completo de las cosas, no solamente unas partes, no solamente usar el tema de los talentos para poner a vender a la gente. No, eso no tiene nada que ver. Aquí nos está Jesús alumbrando que para que nosotros no nos quedemos fuera, como la parábola de las 10 vírgenes, no nos quedemos fuera cuando el rey regrese. Tenemos que estar concentrados en trabajar, tenemos que estar concentrados en que nuestros talentos estén trabajando, estén funcionando en la creatividad para el reino de los cielos, que Dios se lleve la gloria, pero también en nuestras relaciones con otros hermanos. Por favor, nótese que aquí esta conversación que tiene Jesús con las ovejas y con los cabritos tiene que ver con el cómo se trataban entre ellos. Cuando tú ves a una persona que maltrata a otro hermano, tú estás viendo un cabrito, no estás viendo una oveja. Amados, un cabrito te puede dar de comer un día, pero después te lo va a reprochar. Un cabrito te puede ofrecer un vaso de agua en un momento y después te lo va a pedir de vuelta. Te va a echar en cara que te dio de beber, te va a echar en cara que te visitó en la cárcel, te va a echar en cara que un día te enfermaste y fue a verte. El que está convencido de estar amando a Jesús está amando a sus hermanos. Entonces también ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento? De haber sabido que tú estabas detrás del hermano, yo lo hubiera hecho, Señor. De haber sabido que el hambriento, el hermano que estaba pidiendo algo de comer, tú estabas detrás de él, lo hubiera hecho, Señor. Tiene hipócritas a muchas personas. Entonces también le responderán diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Como diciendo: Señor, si yo hubiera sabido que estabas ahí, yo te hubiera servido. Pero era el hermano fulano de tal, era la hermana tal. ¿Qué tal si estaba abusando de mi nobleza? ¿Qué tal si estaba abusando de mi generosidad? Amado, ni a ti ni a mí nos corresponde juzgar lo que las personas hacen con lo que podemos hacer de bien. Solamente tenemos nuestra responsabilidad es hacer el bien pensando en amar. Y ahí mucha gente va a patinar. Muchas personas que creen y consideran que alguna persona puede estar abusando o no, van a enfrentarse al juicio de Cristo ese día. Entonces le responderé diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Qué importante es entender esta diferencia. Los cabritos son los que siempre están conflictuados con todo el mundo. Los cabritos son los que están saltando de un lugar a otro, los que no se comprometen, los que se la viven siempre conflictuados con otros hermanos, que nunca están contentos con nada, que siempre ven la falla, la paja en el ojo ajeno, que siempre están viendo lo que otras personas hacen o no hacen y comparándose por qué yo sí y él no. Es decir, estos cabritos, estos que van a quedar fuera, que van a quedar expuestos al lago de fuego, tenían todo para poder entrar al reino de los cielos, pero lamentablemente decidieron ser de los insensatos, ser de los imprudentes. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Jesús va a regresar por personas que le van a presentar sus 5 talentos, sus 5 talentos más otros 5. Jesús va a regresar por aquellos que están trabajando para su gloria. Jesús va a regresar por aquellos que están sirviendo a sus hermanos como si fuera Él mismo quien está detrás de ellos. En cambio,
va a mandar al infierno a todas aquellas personas que no se han querido comprometer con nada ni con nadie, que no ve hermandad en otras personas, que no está viendo a Jesús detrás de otras personas. Amado, cuando tú ves los errores en tu hermano, en tu hermana, y en lugar de ayudarle, lo señalas, lo criticas, haces de él pedazos, tú eres un cabrito y te vas a quedar fuera del reino de los cielos. Cuando tú vas de iglesia en iglesia, está bien, es verdad, hay tanta apostasía que es necesario estar buscando sana doctrina, pero si llegaste a un lugar donde lo que está edificando la vida de las personas es la palabra de Dios, donde ves el testimonio del Espíritu Santo ayudando a las personas para que caminen en santidad, y tú decides no quedarte ahí, no formar parte de esa familia en la fe, sino irte a otro solo porque no me gusta esto o aquello, amado hermano, amada hermana, probablemente tú estás viendo un cabrito, un saltarín de estos. Es necesario aprender a reconocerlos. Te vas a sentar delante del trono de Jesús y serás puesto a un lado o al otro. Hasta el día de hoy, ¿en qué estás comprometido? Hasta el día de hoy, ¿dónde te congregas y en qué estás invirtiendo tu esfuerzo? ¿En qué estás invirtiendo el tiempo? ¿En dónde estás ayudando a tus hermanos en la fe? ¿En dónde estás glorificando el nombre de Dios? Es algo que deberías de preguntarte y tomar decisiones en serio, porque el día y la hora nadie lo sabe, pero hay suficientes evidencias para saber el día en el que Jesús regrese por su iglesia está muy cerca. Y si no te arrepientes, si no cambias a la prudencia de esas vírgenes, amado, entrarás en el día de la ira del Dios nuestro. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.